Muy buenos días para cada uno de ustedes que esta mañana tiene un corazón dispuesto para alabar a Papito Dios, para bendecir a nuestro Señor Jesucristo, para exaltar al Espíritu Santo. Yo quiero bendecir a Papá Dios. Oye, yo también quiero bendecir a Jesús. Pero yo quiero bendecir también al Espíritu Santo. Sí, todos vamos a bendecir a Dios en este día. Dios ha dado todo. Él en la cruz dijo, consumado es, ya lo hice todo por ustedes. Como Él ya lo hizo todo, nosotros lo vamos a alabar. ¿Cómo que ya lo hizo todo? Sí, en la cruz dio su vida. ¿Qué más podría darnos? Dio su sangre por nosotros para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras enfermedades, para llevarnos al cielo. Ya no le podemos sacar más, ya no podemos decir que ahora a Jesús le tengan que sacar un ojo, le tengan que quitar un brazo, porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Esa obra alcanza para que nosotros tengamos eternidad con Cristo Jesús. ¡Qué especial! Muy buenos días para todos. Domingo, día de familia, para orar, para bendecir, para gozarnos en la presencia de Dios, ¿no es cierto? Bueno, saludamos a todos los hermanos que han estado orando los miércoles en el ayuno. Dios los bendiga, Dios siga fortaleciendo sus vidas. Estamos en una lucha continua y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Seguimos en nuestro ayuno los miércoles, allí a las 9 de la mañana. Seguimos en nuestra intercesión preciosa los sábados a las 4 de la tarde, orando por el mundo, orando por los planes de Dios para que se vean en la tierra, por las familias que están pasando momentos de desierto. Que el Señor los ayude a pasar el desierto con Cristo, a ver los milagros y entrar a esa tierra prometida. Estamos aquí este domingo buscando al Señor. Los viernes estamos mandando una enseñanza muy especial y viendo qué nos toca hacer a nosotros. Todos queremos que Dios haga, pero no hacemos nuestra parte. Dios siempre va a hacer lo imposible, pero Dios quiere que nosotros hagamos lo posible. Oye, sí que podamos hacer lo que nosotros debemos y podemos. Sí, señores. Entonces, vamos a bendecir a Dios. Queremos animarles a las reuniones. Los hermanos que están allí, cada reunión, nos alegramos cuando vemos más hermanos que siguen buscando al Señor por encima de las situaciones, cumpliendo los requisitos que tenemos que cumplir. Hay cosas que a veces se nos escapan de las manos. Estuvimos en Polonia y en Hato Nuevo. Cuando llegamos estaba el lugar full y tuvimos que dar una enseñanza y salir corriendo de allí en Villavieja de un lugar a otro. No es el común denominador, pero a veces se nos salen de las manos. Aunque son lugares donde no hay esa enfermedad, tenemos que pedir al Señor que nos dé sabiduría. Siempre vamos al polideportivo, sobre todo las últimas veces, y lo vamos a hacer las futuras veces en el polideportivo, que es grande, gigante, allí para 100 personas que van a una reunión, 80 personas que van a una reunión, eso queda pequeño, no, queda normal, queda grande, tenemos que guardar distancia. Sigamos orando. Ayer los niños pudieron, el día jueves, los niños pudieron recibir palabra de Dios, recibir allí unas manillas como la que tiene Juanito en su mano. Y la enseñanza fue muy hermosa, recibir sus cuestionarios y sus cartillas para terminar este año con broche de oro, entendiendo los atributos de Dios, cómo es Dios, entendiendo quiénes somos nosotros y cuánto valemos, y entendiendo y conociendo al enemigo. Necesitamos conocer al enemigo para poderlo resistir. Entonces, damos gracias a Dios por ustedes que oran, por ustedes que apoyan la obra de Dios, porque seguimos haciéndolo. También el día sábado se estuvo allí en Palermo.
Los hermanos de Palermo, los niños de Palermo también fueron bendecidos a través de la iglesia de Jesucristo, que somos tú y yo. Amén. Sí, hay algo que dice, todos los niños vamos a alabar a Dios. A nuestro Padre vamos a obedecer. No nos vamos a dejar llevar, Por lo que nos digan los demás. porque a Jesucristo siempre vamos a alabar. Nuestras mentes blancas hoy quieren confundir Con sus historietas, radio y televisión. de los personajes dignos de admirar. Son el Hombre Araña, Batman y Superman. Pero necesitan de imaginación. Que ni todos juntos. Vencen a un ratón. Soy inteligente, yo sigo al mejor. Mi campeón es Cristo el Señor. Mi campeón es Cristo el Señor. Todos los niños vamos a alabar a Dios. Y a nuestros padres vamos a obedecer. Obedecer. Qué lindo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Los niños y los adultos que tenemos padre y madre, si los honramos, hay una bendición. Vamos a honrarlos. No sé si nos caen bien, si nos tratan bien, si nos parecen bien. Es que debemos honrarlos porque es un mandato de Dios para todos los hijos. Vamos a honrar a nuestros padres en lo que es honesto, en lo que es bueno, en lo que es justo. Si un papá le dice a un niño, vaya diga mentiras, pues no lo puede honrar diciendo mentiras. Vaya, métase por la ventana del vecino, sáquese el celular. No lo podemos honrar haciendo robo. Eso es lo lindo. Vamos a honrarlos en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo y bueno. Sí, Señor. Bueno, mis queridos, yo creo que hoy vamos a dejar que la palabra del Señor nos motive. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable y pedimos al Espíritu Santo que en esta reunión de domingo su palabra llene nuestros corazones. Así que Cheche se va a ir a alistar las cartillas con Juanito. Así que yo los ayudo a bajar. Ustedes van a ir y van a seguir con los niños guardando sus cartillas. Vamos a abrir la palabra de Dios. Yo espero que esa palabra de Dios no la tengamos perdida. Hace 8 meses que no sé dónde dejé la Biblia después de que fui a la iglesia. No, hermano, no puede ser así, ¿cierto? No se nos va a perder la Biblia. La mayoría de hermanos me dicen que a veces cuando llegan a la casa el domingo no saben en dónde dejaron la Biblia. Hermano, la debemos dejar en nuestra mesa, de nuestra habitación, allí en la sala donde podamos leerla, donde no esté escondida o donde el polvo no la dañe. Había una viejita que a ella se le perdieron las gafas, hermano. A ella se le perdieron las gafas y ella un día oró, leyó la palabra, se quitó las gafas y ella dejó la Biblia y duró 8 días buscando las gafas. Y ella decía que era una mujer de Dios, que llamaba a Dios, que no sabía que el diablo le había robado las gafas, que seguramente alguien en la familia no la quería y le había robado las gafas, que la gente era mala. Y el pastor le dijo, hermana, yo creo que Dios quiere hablarte. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que usaste las gafas? Dice, pues cuando leí la Biblia. Cuando leí la Biblia. Cuando leyó la Biblia, sí. Traiga la Biblia. La hermanita trajo la Biblia, ¿cierto? Y entonces el pastor le dijo, ábrela. Y las abrió y allí estaban las gafas. Tanto tiempo sin abrir la Biblia, se había quedado guardadas las gafas en la Biblia. Hermano, es peligroso que nosotros dejemos enfriar nuestra vida espiritual. Es verdad que vienen espíritus de pereza para que uno no lea la Biblia, para que uno no ore, para que uno no ayune,
para que uno no alabe al Señor. Usted va a poner la música de Dios y le sale el último de vallenato, el último de reggae, le sale cualquier cosa y usted quita las alabanzas de Dios. O ya se aprende las canciones que no exaltan a Dios, sino que exaltan el egoísmo. Qué bonito, no somos unos fanáticos, pero lo que es de Dios es de Dios y lo que es del César es del César. Amén. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. Vamos a gozarnos con bendecir al Señor, con tener esas canciones preciosas, con mirar esas películas hermosas. Por ahí estuve mandando unas películas hermosas a la gente, pero la gente tiene tiempo para mirar basura, pero no tiene tiempo para alimentar el alma, para recibir palabras de vida. Hay películas que nos animan para poder ayudar a otras personas, para poder entender a un mundo que está en pecado, en tribulación, que no saben cómo salir de sus problemas. Pero Dios tiene una salida. Así que yo les digo, vamos a alimentarnos, a retroalimentarnos y vamos a también ayudar, a afirmar a otras personas con lo que Dios nos da. Amén. Vamos a tener películas para los niños. Hay muchas películas cristianas para jóvenes, para adultos, para la familia, para el pueblo de Dios. Hay mucha música que exalta, que glorifica al Señor. Hay muchas enseñanzas. Así que yo los invito a ir por encima de ese espíritu antagónico, de ese espíritu que se opone a las cosas divinas que nos fortalecen. Vamos a sacudirnos, ¿cierto? Alguien me decía ahorita que un perro se mojó y luego salió del agua y se pegó un sacudón. Si usted se ha metido en el mundo, péguese un sacudón esta mañana, sacúdase como se sacude el perro y diga, Señor, me sacudo de lo que no me sirve, me voy a llenar de ti, no acepto la pesadez, no acepto ese espíritu de pereza espiritual, amén. Entonces, no lo voy a dormir porque Dios no nos va a arrullar. Hay demonios que arrullan a la gente. Cuando van a leer la Biblia los cogen y los arrullan, pero la música y el mundo nos despierta. Gente hasta tarde de la noche mirando cosas que no glorifican a Dios, que no alimentan el espíritu, que por lo contrario cierran nuestro corazón y lo endurecen. Pero esta mañana dejemos que ese Dios de amor llene nuestros corazones, que ese Padre nuestro que está en los cielos hoy ponga su mano sobre nuestras vidas, que esa obra de Jesús siga limpiando, fortaleciendo, liberando, sanando nuestros cuerpos, que esa obra del Espíritu Santo siga guiándonos, trayendo sabiduría, revelación a nosotros. Así que un abrazo para cada uno de ustedes en sus casas. Dios me los bendiga. Entramos a un tiempo final del año 2020. Entramos para mirar que todavía tenemos mucho para ver la gloria de Dios. Cuando el enemigo viene contra nosotros como un río, el Espíritu Santo levanta bandera. Este año vamos a terminar, como dice la Biblia, no moriré, sino que viviré y publicaré tus maravillas. Vamos a terminar un año publicando maravillas de Dios, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios hace y de lo que Él hizo en este 2020. Dios quiere que miremos cuánto amor tenemos por Él y su palabra, porque Él ya nos mostró su amor y lo gritó públicamente desde una cruz y se levantó victorioso de una tumba para que nosotros podamos amarle y honrarle. Amén. Bueno, vamos a mirar hoy algo muy especial. ¿Sí? Los cristianos llamamos la reunión dominical, le decimos también escuela dominical, ¿no es cierto? Hay muchas canciones que nos hablan de la escuela dominical y de marchas dominicales, ¿cierto? Preparemos o ¿qué creemos que tenemos en esa escuela dominical? En las escuelas hay profesores, hay maestros. El que enseñó a los discípulos fue Jesús. A él le decían rabí, maestro, ¿no es cierto? Y Jesús les dijo, el Espíritu Santo que va a venir les va a enseñar, les va a recordar todo lo que yo, la palabra viva del Señor, he enseñado. El maestro de la iglesia hoy es
el Espíritu Santo. Así que siempre, hermano, hermana, familia de Dios, siempre que ustedes abran la Biblia, pidamos al Maestro que nos enseñe. El Espíritu Santo es el Maestro de este tiempo para la iglesia. Oremos que nos enseñe, nos revele el corazón de Dios para nosotros, sus hijos, para la iglesia. La iglesia está formada por ovejas y corderos. Qué bonito saber que los adultos son las ovejas y los niños son los corderos. Somos amados por ese buen pastor. Mujeres, niños, hombres, ancianos, todos estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y como iglesia y cuerpo de Cristo, necesitamos entender sus principios. Yo saqué a Juanito porque voy a enseñar un tema que él ya escuchó y me va a interrumpir mucho. Pero yo quiero que allí en su casa, con los adultos y los niños, la familia junta, podamos mirar algo muy sencillo, ¿cierto? La Biblia dice que debemos ser oidores y hacedores. Dos palabras especiales. Uno es saber oír y otro es hacer lo que oímos de Dios. Porque existen muchos oidores, pero olvidadizos. La Biblia habla de un hombre que se miró en el espejo y luego olvidó cómo era, ¿no es cierto? Las personas hoy día están sentándose como estamos tú y yo escuchando la palabra de Dios, o como están en un templo escuchando la palabra de Dios, oyen una enseñanza, lloran, se emocionan, gritan gloria a Dios, amén, aleluya, así es, ¿cierto? Pero después se van y lo que oyeron se les olvidó. Hablaron de ir y pedir perdón a los padres, o ir y pedir perdón al cónyuge, o ir y pedir perdón en esas situaciones difíciles, pero llegamos y se nos olvida y los problemas no se arreglan. Un día, en un tiempo de ayuno, Dios puso en mi corazón que uno de nuestros varones debía sentar a uno de sus hijos en las piernas. Este hombre ya es un hombre mayor y su hijo pues es un hijo profesional, un hombre hecho y derecho que le dio nietos a este hermano. Pero yo le dije, hermano, siéntelo en sus piernas y ponga sus manos sobre su cabello, abrace a su hijo y dígale, hijo, antes de yo conocer a Jesús, te lastimé, te ofendí, te di un mal ejemplo, pero hoy te pido perdón por esos tiempos que te hice pasar momentos difíciles. Él oyó, él escuchó y él dijo, sí, pastor, yo necesito hacerlo. Como a los 5 días yo escuché que este hijo llegó a donde el papá trabajaba, tuvieron una discusión, el hijo lo escupió, el hijo lo empujó, el hijo le pegó delante de los empleados. Se formó un problema impresionante. ¿Y qué? Este hombre jamás me contó, pero yo escuché, entonces yo le dije a él un día, hermano, ¿usted hizo lo que yo le dije? Porque Dios me dijo que el diablo iba a usar a su hijo, lo iba a lastimar. Por eso usted tenía que pedirle perdón, sentarlo en sus piernas y bendecirlo. Y él no lo hizo. Fue oidor, pero no hacedor. No hizo lo que tenía que hacer. Y mire las consecuencias tan tremendas. Hay personas que Dios pone cosas en el corazón y cuando yo digo, uy, esta persona hizo lo contrario de lo que Dios dijo. Esta persona es rara. Una persona un día me dijo, Dios me dijo que hiciera esto en la iglesia, pero yo no lo hice, me fui a hacer otra cosa. Yo venía para la iglesia y había una ambulancia ahí en la calle y un poco de gente hablando con una persona que se había caído de una moto. Y yo me bajé y no fui a la iglesia. La persona fue movida por las emociones y los sentimientos y se bajó para lamentar con la otra persona y hablarle, pero dejó de ir a adorar a Dios, dejó de ir a congregarse y pasaron unas cosas muy terribles. La persona se bajó de su carro, mientras se acercó a hablar a la otra persona,
Llevaba un computador y llevaba su bolso y muchas cosas en el carro, y una persona por la ventana se las sacó. Y dijo, ¿cómo es posible que hoy, día del Señor, me roben? Ella le estaba robando el tiempo a Dios y el enemigo se aprovechó. La otra persona tenía varias personas a su alrededor apoyándole. No necesitaba estar ahí. A veces el tiempo que es de Dios se lo quitamos y hacemos otras cosas. Y por eso el enemigo aprovecha para entrar, porque le hemos dado la espalda al Señor, ¿no es cierto? Bueno, entonces estamos hablando de una palabra de oidores y hacedores. El Señor dijo, debemos ser oidores y hacedores. Para los niños que me están escuchando y para aquellas personas que a veces no comprendemos mucho esto, voy a recordar una enseñanza que dimos en la iglesia y que hoy cabe para que nosotros podamos meditar y mirar lo que Dios quiere. Oímos a Dios vamos a mirar para qué oímos a Dios. Primero que todo, para aprender. Oímos a Dios para aprender y aprendemos para obedecer y obedecemos para ser felices, ¿cierto? Y Dios sea glorificado en nuestras vidas. Voy a repetir esto. Oímos a Dios para aprender. Siempre que leemos la Biblia, vamos a tener un entendimiento mejor del mundo. Vamos a tener un entendimiento mejor de la iglesia. Vamos a tener un entendimiento mejor de los acontecimientos que estamos pasando. Vamos a tener un entendimiento de lo que tenemos que hacer para no caer como todo el mundo en la angustia, en el temor. Vamos a tener un entendimiento de hacer lo que tenemos que hacer para ser prosperados en todo. Amén. Entonces, oímos a Dios para aprender. ¿Y aprendemos para qué? No solo para tener una cabeza grande. Yo sé ese versículo, yo conozco esa predicación, pero usted no lo ha practicado. ¿De qué le sirve ser, como dicen por ahí, en una palabra despectiva, ser cabezones? ¿No es cierto? Tener una cabeza grande sin practicar lo que sabemos. ¿No es cierto? Aprendemos para obedecer. Hermano, lo más especial es saber que estamos obedeciendo a Dios. Lo más terrible es saber, hermano y hermana, que hemos escuchado la palabra de Dios y no la practicamos. Pero obedecemos, hermano, para ser felices. Obedecemos para ser felices. Otra vez, oímos para aprender, aprendemos para obedecer, obedecemos para ser felices y para que el nombre de Dios sea exaltado. Nuestra familia a veces dice, pues, ¿de qué te sirve, hijo, hija, primo, tío, abuelo, sobrino, ahijado? ¿De qué te sirve conocer a Dios? Mira cómo vives, ¿no es cierto? No se ve a Dios en tu vida. Pues, ¿cómo se va a ver si vamos a la iglesia y somos oidores, pero no hacedores? La gloria de Dios se ve en una persona que obedece a Dios. Hay personas que dicen, yo me quedé estancado espiritualmente. Yo no he podido crecer. He ido a esta iglesia, se llaman Julio Iglesias, visitan todas las iglesias. Han ido hasta los mormones, han ido hasta los rosacrucistas, han estado allí con los testigos de Jehová, con los pentecostales unidos, han estado en muchas sectas, pero conocieron la verdad y no la practicaron y están buscando en otra parte. Hermano, cuando viene revelación a nosotros, nueva revelación de las Escrituras, de la voluntad de Dios para nuestra vida, cuando conocemos más del carácter de Dios, cuando escuchamos más a Dios, es cuando hemos practicado lo que escuchamos. Una persona crece y tiene autoridad cuando practica la palabra de Dios, cuando obedece la palabra de Dios. Satanás no huye de los que saben mucha Biblia y conocen la Biblia de memoria. Hasta la pueden leer al revés, la pueden leer al revés y se la saben de memoria, ¿no es cierto?
pero no la practican. Satanás no le da miedo a esos payasos que hacen malabares con la Biblia. Satanás le da miedo a ese niño, de ese anciano, de esa familia que obedecemos la palabra del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. La iglesia que oye y practica el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a mirar que la obediencia a Dios debe tener 3 cosas básicas y fundamentales. Lo hemos hablado con nuestros niños, ¿no es cierto? La obediencia a Dios debe ser inmediata. Hermano, el Señor dijo esto, lo otro. Yo quiero preguntarle ahora a un amigo, hermano, yo sentí de Dios que venía una bendición para tu vida si tú y tu esposa hacían algo y lo pasaban y lo proyectaban a través de nuestros medios de comunicación, del Face, del WhatsApp. Y quizá me va a decir, no he tenido tiempo. Lo voy a hacer quizás el 31 de diciembre. No, después de celebrar mi aniversario de matrimonio. Pero hermano, esas cosas son las que abren puertas. Cuando Dios habla y nosotros obramos, viene la bendición, ¿no es cierto? Viene la bendición. ¡Qué tremendo! La obediencia a Dios debe ser inmediata. ¿Por qué es que nosotros postergamos las cosas de Dios? ¿Por qué las postergamos? ¿Por qué lo que nos dicen los demás lo hacemos ya? Y no importa que tengamos que hacer lo que sea, empeñar el anillo de matrimonio, pero vamos a hacer lo que dice la empresa, lo que dice el negocio, lo que dicen en el trabajo, lo que dice el vecino, lo que dice mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo. Eso es tan valioso, es tan importante, lo queremos hacer. Mire que para esta Navidad hay que tener un arbolito bien grande. Pero es que no tengo plata. Ay, empeñe el reloj, empeñe ahí el anillo y eso después lo saca. Pero ¿cómo usted no va a poner luces en su casa? El vecino sí puso, el otro, y usted no va a hacer eso. Usted no va a estrenar. Bueno, voy a sacar un préstamo y voy a empezar el año con una deuda. Bueno, quizás no sea lo necesario. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, la obediencia es inmediata. Papá le dijo al hijo, hijo, ve y guarda la cachucha. Y el hijo dice, sí papá, la voy a guardar. Y viene el papá a la media hora, hijo, ¿por qué la cachucha está ahí? Cuando termine el programa de televisión, voy a ir a guardar la cachucha. Y entonces, ¿qué pasa con el papá? Lo premia por ser ese hijo tan obediente. Sencillamente el papá apaga el televisor y le dice, ve y haz lo que te dije. Y muchas veces el niño se gana una disciplina o se gana un castigo por la desobediencia. Y el papá ve a un hijo obediente y dice, ese hijo merece que yo lo bendiga porque es un hijo que hace las cosas ya. Obediencia como inmediata. No podemos dejar para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Lo que Dios nos está diciendo que hagamos, ¿no es cierto? Yo a veces le digo a muchos amigos, a muchas familias, mire, eso no sirve en su casa, porque eso no trae la bendición a Dios. Hay personas que todavía guardan ídolos en sus casas, muñequitos, imágenes de cosas que hay en el cielo, de cosas que hay en la tierra, de seres humanos que la gente los tomó como para tener culto. Todavía los tienen en sus casas y no los han quitado. Hace unos años atrás yo fui a una casa donde a los hijos los cogían de los pies y les movían, les apagaban la luz, los empujaban, ellos sentían cosas feas. Y yo dije, ¿por qué? Pero yo les había dicho que tenían que sacar esos videos de música rock, de películas de muerte, de terror, Chucky 1, Chucky 2, Chucky 3, Chucky 4, tenían hasta Chucky 10, yo creo, ¿cierto? ¿Por qué esas cosas? Eso es abominación porque trae espíritus, música de rock, personas que han hecho pactos con el diablo, música que exalta a Satanás, todavía en los hogares. ¿Videos sucios y películas sucias? No, hermano. Entonces uno va y le dice, mire, esto roba la bendición en su casa, esto no sirve. Oímos, pero no obedecemos. Y entonces una noche
el hermano llamó a sus hijos y sacaron todo ese poco de películas, de videos sucios, de cosas feas, para botarlos a las 10:30 que yo estaba terminando de orar. Los botamos y ellos los miraban todavía y el papá dijo, hay que quemarlos. Le echamos gasolina y casi no quemaba eso. Fue tremendo. Pero ellos lloraban con sus ojos mirando cómo se les quemaba. Y después dijeron, pastor, no volvieron esas cosas a molestarnos en nuestra casa. ¿Por qué habían dejado? Porque un día los iban a botar, un día vamos a dejar de pelear en la casa a la hora del almuerzo, un día vamos a dejar de quejarnos, un día vamos a dejar la obediencia para hacerla en el momento que es. Entonces, la obediencia a Dios debe ser inmediata. Es ya, hermano, ¿no es cierto? El Señor ha dicho a la iglesia que debemos ayunar, que debemos interceder, que debemos congregarnos, que debemos alabarlo, que debemos leer su palabra en nuestra casa, tener un grupo de 1, 2, 3 personas. Hermano, usted en el patio de su casa, en su sala comedor, puede sentarse al extremo de la mesa uno, al otro extremo el otro y a los lados otros pueden tener una reunión de 4 para interceder. Usted como dueño de la casa y traer otros 2 amigos, hermanos a orar, coger el celular. Hace unos días les mandé unas imágenes de los supersónicos, estos dibujos animados, y allí se hacía estudio y trabajo por telecomunicación. Allí los niños tenían mascarilla, allí el niño visitaba al médico por videollamada. Todo lo que está pasando ya se programó. Hace más de 30 años se vio estos dibujos animados que hoy nos muestran lo que el diablo ha planeado. ¿Saben por qué el diablo ha ganado tanto terreno? Porque lo que Dios ha dicho no se ha hecho. Ahora, después de 30 años, queremos hacer lo que Dios dijo. Cuando ya ha pasado mucho lamento, cuando ya hemos tenido tanta pérdida y tanto dolor. La obediencia de hacer discípulos, la obediencia de congregarnos. Ahora todo el mundo dice que quiere ir a la iglesia, pero que ya no puede. Bueno, yo estoy viendo mucha fidelidad donde nosotros estamos. La gente está yendo de una manera normal, están yendo con un corazón muy lindo, estamos teniendo unos tiempos especiales. La obediencia a Dios en lo que Él ha dicho como hombres, trabajadores, como hijos, como padres, como esposos, como pueblo de Dios debe ser inmediata. Ahora, también la obediencia debe ser completa. Entonces, hijo, lleva la cachucha al closet, guárdala. La cachucha ahí molesta, mira, la tienes encima de tus libros de estudio. Entonces, el hijo lo que hace es que la corre un poquito para otro lado. Y llega el papá y le dice, hijo, ¿qué pasó con la cachucha? No te dije que la guardaras en el closet, en la caja de las cachuchas. Papá, mira, tú me dijiste que estaba eso tapándome los cuadernos. Ya no los tapé, ya los destapé. Mira, ya corrí la cachucha, mira, la cachucha estaba aquí, yo la corrí. Ahí fue, ¿es obediencia completa? No, a medias. Tienes que llevarla arriba o al lugar donde está la caja para guardar la cachucha. Una obediencia incompleta no es obediencia, ¿no es cierto? Si el Señor dijo, ve y visita a tu vecino, salúdalo y ora por él, y tú vas y solamente lo saludas, pero no oras por él, no obedeciste. Si tú los invitas a una reunión en tu casa de oración, pero nunca los animas, pues tampoco obedeciste porque no la hiciste, ¿cierto? Hay un montón de gente en la iglesia diciendo, yo quiero hacer, yo voy a hacer, oran y piden, pero nunca hacen nada, nunca. Entonces, es una obediencia incompleta. Se queda solamente en palabras, en decir, yo voy a hacer. La Biblia nos dice y nos narra de una persona que el papá les dijo, vayan al trabajo, a la finca mañana, a la tierra. Y el hijo le dijo, no, yo no voy. El otro le dijo, yo voy. Pero el que dijo yo voy no fue. Y el que dijo que no iba, ese fue. La obediencia no es de palabras, la obediencia es de actos, de hacer, no de decir.
Entonces, qué bonito con ese que pudo obedecer a su padre. Y la obediencia puede ser inmediata, completa, pero hay un ingrediente muy importante. El ingrediente es que la obediencia es con alegría. Hermano, yo voy a obedecer a Dios en eso que está diciendo que haga en mi hogar, voy a obedecer a mis padres en esto, voy a obedecer esto que se debe hacer en la empresa, ¿cierto? El tapaboca, eso es como incómodo. No, vamos a hacerlo con alegría, porque eso le va a dar más confianza a los demás, me va a proteger a mí, va a proteger a la gente, ¿no es cierto? Si estamos en un lugar abierto, pues no tenemos mucho prejuicio, pero a veces en una empresa o en un trabajo tenemos que hacerlo. Tenemos que pedir al Señor que Él nos ayude a hacer esas cosas, no a regañadientes, no ofendidos, no con tristeza, no con rabia, ¿cierto? No con enojo, con mal genio. Lo vamos a hacer con alegría. Es un privilegio hacer lo que hacemos porque Dios nos da la facultad para hacerlo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Yo me lo sé y todos en la iglesia, uy, el pastor está repitiendo, pero hermano, yo no he visto esa obediencia inmediata en sus vidas. No veo eso que es completo, que lo hacemos a medias y con alegría. ¿Qué es lo que pasa? El Señor nos ha hablado de aún tener videollamadas, aún por el Zoom poder tener intercesión porque tenemos los medios. Hay hermanos, uy, pastor, estuve hablando con mi familiar por allá en Australia, estuve hablando por allá en Alemania, estuve hablando por allá en Grecia, estuve hablando por allá en Medellín, me llamaron, me comuniqué con mis hermanos y mis hermanas, pastor, entré por este sistema que se puede hacer en grupo, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no hacemos ese sistema en una intercesión? ¿Por qué no hacemos ese sistema para orar por la familia que Dios nos ha dado o nuestros amigos? ¿Por qué no utilizamos los medios? Porque no hay obediencia ni inmediata, ni completa, ni con alegría. A veces es una obediencia por imposición, porque nos lo dijeron delante de la gente, porque nos confrontaron, entonces por pena y para no parecer tan sinvergüenzas, hacemos las cosas. Hermano, Dios anhela que nuestro corazón lo bendiga, que nosotros podamos hacer las cosas porque lo amamos. Y si amamos a Dios, amamos lo que Él ama. Él ama la familia, Él ama a los jóvenes, Él ama a los niños, Él ama a los ancianos, Él ama la familia, Él ama al pueblo. Que nosotros podamos obedecer al Señor. Jesús dice que el que es fiel en lo poco, Él lo pondrá en lo mucho. Sencillamente Dios está poniendo a la iglesia a hacer poco. Cuando yo miro lo que yo hago, ir a unos pueblitos y llevar algo a los niños, yo digo, eso es poco, sabiendo que hay tantos miles de niños. Y puedo sentir el privilegio de obedecer en lo poco. Porque cuando obedezco en lo poco, Dios provee lo mucho para esos niños y para otros. Estoy orando al Señor que Dios se glorifique en el servicio que hacemos. Ir a una reunión de ayuno un miércoles, enviar estas enseñanzas que damos los viernes y los domingos, que a veces ni siquiera, hermano, hermana, usted lo ve. Solamente lo mira, me dijo una hermana, en la casa no lo vemos, pastor. Pero mi papá o mi mamá le da que abrió y lo mira. Bueno, yo estoy invirtiendo tiempo, dinero, para que tú recibas esa palabra de Dios. Si tú la abortas, se llama abortar la palabra de Dios. Se llama menospreciar la palabra de Dios. Dice que debemos congregarnos, algunos virtualmente, otros lo están haciendo en la iglesia. Entonces, ¿cierto? El que es fiel en lo poco, Dios le va a poner en lo mucho. Muchas veces vemos bendiciones que no esperamos y vienen sencillamente por haber sido fieles en cosas sencillas, ¿no es cierto? Dice el Evangelio, la palabra del Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás o todas las cosas vendrán por añadidura. Hermanos, solamente estamos buscando lo nuestro, lo mío, lo que me conviene, lo que me sirve a mí. Pero hermano, buscar primero es primero.
No es de terceras ni de quintas. ¿Sí? El domingo, ¿a quién buscamos primero? Entre semana, ¿a quién buscamos primero? Todos los días, ¿a quién buscamos primero? La Biblia dice que lo que Dios hizo al principio, en el principio creó Dios los cielos y después la tierra. Primero está lo de arriba y después lo de abajo. No hizo Dios primero la tierra y después hizo los cielos. Primero están las cosas de Dios y después están las cosas terrenales, ¿no es cierto? Primero está lo del reino de Dios y después está lo de mi reino. ¡Qué increíble! Buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Lo demás es lo mío. Lo demás es esa casa, ese carro, esa salud, esa familia, ese estudio, ese trabajo, ese negocio. Eso se llama lo demás. ¿No es cierto? ¿Cuándo vamos a ver los milagros? Cuando busquemos primeramente lo que Dios manda. Porque dice, lo demás vendrá, lo demás vendrá. Hermano, hay personas que muchas veces se ríen porque les llegan las bendiciones y llegan bendiciones tras bendiciones tras bendiciones. ¿Sí? ¿Por qué llegan? Hermano, es algo que a veces no entendemos. Las bendiciones llegan como añadidura. Yo no esperaba que me llegara esto. Yo no esperaba que me dieran esto. Yo no esperaba esta puerta abierta. Yo no esperaba recibir todo esto. Pero hermano, cuando usted ha sido fiel en lo poco, cuando su obediencia es inmediata, completa, con alegría, cuando usted está buscando primeramente el reino de Dios, lo demás viene por añadidura. Si no, este versículo se queda como un eslogan, se queda como un versículo fantasioso, se queda como un cuento de hadas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo mío es lo demás. Hermano, usted puede hacer una lista de lo demás, ¿no es cierto? Usted puede hacer una lista de lo demás. Cuando yo miro lo demás, veo mi lista y he tachado más o menos un 95% de lo que yo he pedido, he esperado, y fuera de eso Dios me ha dado más. No es la meta la añadidura. La meta es buscar el reino de Dios que es eterno. La añadidura son cosas pequeñas, ¿no es cierto? A veces tenemos nosotros cosas que deseamos y se quedan en deseos. Pero hermano, la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La justicia de Dios se ve en buscar primeramente su reino. La justicia de Dios se ve cuando somos fieles en lo poco. La justicia de Dios se ve cuando hemos aprendido esa obediencia inmediata, completa y con alegría. Quiero concluir esta mañana en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20. La palabra del Señor dice, por tanto, id. En el versículo 19, por tanto, id. Esto es diferente a ir a lo mío, para ir a lo que es de Dios. Por tanto, id. La Biblia nos dice, ponte de pie y tienes que ir. ¿A qué? Dice la Biblia, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Cierto? Hay una palabra muy bonita. Nuestra vida en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor, en la familia cristiana, en un mundo perdido, tiene un propósito. El Señor no dice, quédate en casa. El Señor no dice, ve solamente a lo que a ti te conviene. Porque todo el mundo va a su trabajo, va a cambiar el cheque, va a comprar a la farmacia, va al supermercado, va a las cosas de la vida. Van, pero aquí dice, por tanto, id y haced discípulos. La obediencia a Dios debe ser inmediata, completa, con alegría, ser fieles en esas cosas.
Hay personas que no han hecho nunca ni siquiera un discípulo. No le han enseñado a nadie a interceder. No le han enseñado a nadie los tipos de oración. No le han enseñado a nadie a una alabanza a Dios, a hacer un ayuno, a explicarle quién se debe bautizar y por qué se debe bautizar. Cuando usted comienza a mirar esto, dice, por tanto, id y haced discípulos. Eso nos va a poner de pie esta palabra, nos va a poner de pie con nuestra Biblia, nos va a poner de pie con una enseñanza, fotocopias debajo de nuestro brazo, para llevarlo a un hogar, regalarle, sentarnos, darle tiempo. Cuando usted le da tiempo a otros perdidos, le da tiempo a hermanos que están por allí en momentos de dificultad, hermanos, eso es una siembra, porque luego usted recoge. Dios le va a dar el tiempo que usted necesita de Él. Amén. Por tanto, id y haced discípulos, ¿cierto? No dice, por tanto, invite gente a la iglesia que nunca va. No dice, regálele para el taxi. No dice, llévelo en su moto, en su carro, en su bicicleta. Dice, haga discípulos, enseñe a otros. Enséñele usted por qué salió del adulterio. Enseñe usted por qué salió de la fornicación con su novia o su novio. Enséñele cómo dice la Biblia que se debe vivir. Enséñele por qué se casó. Enséñele por qué se bautizó. Enséñele por qué usted estaba conviviendo con otra mujer, se fue a bautizar, pero el pastor le dijo, primero se tiene que casar y después se puede bautizar. Porque es un arrepentimiento de vivir en mi reino para comenzar a obedecer al reino de Dios. Amén. Entonces, aquí vamos a mirar otra vez, por tanto, id y hacer. No dice, mira la televisión, no dice, por tanto, id y prende tu equipo de sonido y saca allí enlace y saca allí la USB para escuchar una enseñanza. Dice, id y haced discípulos. Enseña a otros como a ti te enseñaron, ¿cierto? Anima a otros, exhorta a otros, motiva a otros. Enséñale a ser como tú eres. O yo creo que algunos dirían, uy, no, hermano, yo voy a enseñar, esa doctrina no me gusta. Yo no quiero que me imiten a mí, yo quiero que imiten a Cristo. No, hermano, eso no es bíblico. El apóstol San Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ponte como ejemplo, ponte como modelo de cuánto tú oras, lees la Biblia, de cuánto tú bendices tu familia, de cómo tú estás aprendiendo a ser humilde, a ayudar, a dar a otras personas, a orar por otras personas. Ponte como ejemplo. No tienes que hablar, tienes que hacer. Por tanto, ir y hacer discípulos. Hablamos tanto de lo que queremos hacer, pero no hacemos nada y no hemos hecho nada. Y un día morimos y ya estamos muriendo y dice, yo quiero hacer discípulos. Nunca los hizo. El mandamiento del Señor Jesús antes de ascender a los cielos, antes de irse al reino de su Padre, fue, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, el Señor está y va a estar con los que hacen discípulos. Olvídate de que Dios te va a ayudar cuando vengan los terremotos. Olvídate que ahora cuando las cosas van a ser impuestas por un gobierno mundial y un gobierno manipulado en nuestro planeta, olvídate que el Señor va a estar contigo porque no has honrado a Dios en lo poco. Pero piensa que si has honrado a Dios en lo poco, el Señor está contigo, ha estado y va a estar. Y tú puedes decir, amén, yo he visto a Dios porque he sido fiel en lo poco. Amén. Estoy buscando su reino. Yo todavía
Escucho a mis amigos cuando me decían, Álvaro, vente para esta ciudad, vente para este país, te queremos aquí en Inglaterra. Fui y los visité en Inglaterra, estuve en Londres con ellos. Fui y los visité en Azerbaiyán, un país en Asia Central, la capital es Bakú. Fui y los visité allí en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Fui y los visité en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia. Fui y los visité, pero no me podía quedar donde ellos querían. Hoy estoy en una ciudad pequeña y la gente me dice, ¿qué haces en esa ciudad? Estoy obedeciendo a Dios en esta ciudad. Estoy haciendo cosas tan pequeñas, pero es lo que ha sostenido mi vida y está sosteniendo la iglesia donde Dios me ha puesto. Necesitamos ser fieles en lo poco, ¿no es cierto? Obedecer a Dios, a buscarlo en oración, a bendecirlo, a alabarlo, a adorarlo, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! Hay una mesita que yo les enseñé a los hermanos, una mesa que tiene 4 paticas. Qué bueno poder enseñarles a la gente esa mesita. La primera pata de la mesa es la oración. Hay 12 tipos de oración, ¿cierto? No solamente hay oración de alabanza, de adoración, de petición, de intercesión. Hay oración de atar y desatar, hay oración profética, hay oración de unidad, hay oración de esperar en Dios, hay oración en grupo, ¿no es cierto? Hay oraciones que nosotros necesitamos enseñar a la gente. Hay un tipo de oración hermosa que necesitamos, atar y desatar. La oración de atar y desatar. Atamos al enemigo, atamos la enfermedad, atamos el problema, desatamos la bendición. Atamos la tristeza, desatamos la alegría. Atamos la enfermedad, desatamos la salud, ¿no es cierto? ¡Qué tremendo! Atamos al diablo, desatamos el poder del Espíritu Santo. Lo atamos en nuestras casas, lo atamos en nuestros trabajos, lo atamos allí donde estudiamos, lo atamos allí en el vecindario, desatamos el Espíritu Santo. Hay oraciones, ¿no es cierto?, que cambian. La primera patica es la oración, la segunda es leer la palabra. Vamos a leer, le vamos a enseñar a la gente a leer y a memorizar un versículo. Si leemos un capítulo, enseñémosle a memorizar un versículo. Si esa persona lee y memoriza un versículo, le vamos a decir qué es lo que aquí se repite en esto, qué es lo que Dios dice que quiere darnos, qué es lo que Dios dice que debemos hacer, qué es lo que la Biblia dice que no debo hacer. Le voy a enseñar a escudriñar. Entonces, leer, memorizar, escudriñar la palabra, pero lo que más vamos a enseñarnos a nosotros y a otros es a obedecer la palabra. Obedecer inmediatamente, completo y con alegría, ¿cierto? Entonces, para sus hijos, la voluntad de Dios es que no dejemos que el diablo siga enseñando a través de sus seguidores el mal y llevarlos a la perdición eterna. Por eso el Señor dice, vayan y hagan discípulos, porque el diablo tiene discípulos en el gobierno, el diablo tiene discípulos en la iglesia, el diablo tiene discípulos en la familia, en los medios de comunicación, el diablo tiene discípulos en la salud. El presidente de Estados Unidos peleó con la OMS, Organización Mundial de la Salud, por el mal manejo que se le dio a la pandemia y se le ha dado a los problemas de salud, la mala información. Ellos dicen, hoy necesitan ponerse tapabocas y a los 3 días ya no necesitan y le dan un descontrol a la gente. Dice que las personas necesitan en esta enfermedad, tienen un problema de la circulación, la sangre se coagula. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Darle un anticoagulante, darle una aspirina 100, una aspirina. El corazón se puede parar por la mala circulación. La aspirina le ayuda, ¿cierto? Que se inflama en los pulmones. Entonces, ¿qué tenemos que darles? Un antiinflamatorio, un ibuprofeno, ¿no es cierto? Pero nos dicen otras cosas. Nos ponen algo, nos inducen a un coma y nos matan.
Hay una mala información, hay gente involucrada en la salud, el diablo está manipulando. En la economía, el diablo está manipulando. ¿No es cierto? Nos sacan corriendo a comprar con un 19% de descuento y hacen que todo el mundo vaya y se tire y entren y luego los regañan y luego los encierran. Hay una mala información en los medios de comunicación. Entonces, el Señor quiere que oremos por esos medios, los afectemos, ¿no es cierto? Les enseñemos a través de la oración a nuestra familia a orar, a liberar, a mostrar el poder de Dios a través de la palabra del Señor. No vamos a dejar que el diablo siga enseñando. Los que el Señor mandó a enseñar no fue a los demonios, ni siquiera a los ángeles. El Señor le dice a la iglesia, id y haced discípulos, y eso te involucra a ti y me involucra a mí. Eso involucra a un niño que le puede decir al papá, no salgas de la casa sin haber pedido a papito Dios que nos guarde a nosotros y que te bendiga a ti en lo que vas a hacer. No salgas de tu casa, papito, si no has leído una palabra de Dios, porque Pedro caminó sobre los problemas, sobre el agua, por una palabra que el Señor le dio. No salgas de la casa sin leer la palabra. No dejemos de congregarnos, papá y mamá, como muchos acostumbran. Vamos a congregarnos, vamos a hacer reuniones en nuestros hogares con las limitaciones que tenemos. Vamos a compartir con otros la palabra del Señor, ¿no es cierto? Qué bueno cuando yo puedo decirle a otra persona, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que se hizo hombre. Hermano, hoy están tratando de que sea Buda, de que sea allí Alá, de que sea allí una religión que la gente está exaltando. Hermano, hay un solo Dios y un solo mediador que puede ayudarme y es Jesús. El que clama por mí es Cristo. También dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es en el nombre de Jesús. Nos enseñan en el nombre de las religiones y dicen que son la religión santa. No existe una religión que salve, existe un Dios santo que nos salva. Y el único nombre en quien podemos ser salvos y que se nos ha dado es el nombre de Jesús. Vamos a enseñar lo que la palabra del Señor dice. Vamos a terminar esta enseñanza mirando allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar en el capítulo 5, en el versículo 42. Capítulo 5, versículo 42. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a predicar por las casas. Usted puede llevar una fotocopia, meterla debajo de una puerta. Usted puede llevar una enseñanza en un CD, en una USB, en el WhatsApp, enviarla. Vamos a predicar, vamos a ir a las casas, donde podemos ir, donde vamos a proteger a la gente y no las vamos a dañar. El fin del enemigo es que esto no se haga, por eso ha querido en los países comunistas como la China, en los países socialistas, allí cerrar las puertas al evangelio. Dice que creen en Dios, claro que creen, el diablo cree y tiembla. Amén. Creer y obedecer a Dios hace la diferencia, hermano. Creer y obedecer a Dios nos hace diferentes a Satanás. Satanás cree, pero no obedece. Y no tiene esa obediencia inmediata, completa, ni con alegría. No oye a Dios para aprender, para obedecer y para ser feliz. El cristiano de hoy necesita oír la palabra de Dios, practicarla y enseñarla a otros. Hermano, hermana, no tenemos tiempo para darnos el lujo de dejar lo que Dios ha mandado y la tarea dejarla para un día de estos. Si no hacemos las cosas de Dios ahora, mañana será tarde. Yo oro a Dios que Dios los bendiga, que Dios los dirija
y que usted y yo podamos honrar a Dios en el llamado que Él nos ha hecho. Vamos a orar. La iglesia va a ver la gloria de Dios cuando es fiel en lo poco. La iglesia va a ver el poder de Dios cuando cumpla la tarea que Él nos ha llamado a hacer. Sea fiel con esa persona con la que vive. Sea fiel con esa persona con la que trabaja. Sea fiel con esa persona en el taxi que usted se sube. Sea fiel en ese lugar donde usted se mueve, en el círculo de personas que usted puede alcanzar. Sea fiel y Dios le va a honrar. Padre maravilloso, en este momento yo pongo a tu iglesia y a los amigos que ven esta palabra. Tu palabra dice que los primeros van a ser últimos y los últimos van a ser primeros, porque los primeros fueron oidores olvidadizos y los últimos están siendo oidores y hacedores de tu palabra. Bendice a todo oidor, pero bendice, Señor, realmente a todo oidor y hacedor, como dice tu palabra. Oro que mis hermanas y mis hermanos en este resto de este mes de diciembre puedan honrarte en lo poco, porque tú nos has dado un nombre que es sobre todo nombre para movernos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo tu vida, bendigo tu hogar, bendigo tu trabajo y declaro que lo que el enemigo te ha robado lo tiene que soltar y tú vas a ver la provisión de Dios en tu obediencia. No pidas a Dios bendición si no estás honrándolo en lo poco. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Solo falta el grito de júbilo. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Aleluya, yo me asombro, me maravillo
¡A celebrar! Él es el Rey, Cristo Rey victorioso. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo Rey y Señor. Cristo Rey. Señores, eres tú, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado sobre todo nombre, Cristo, eres el Rey, eres el Rey, eres mi Señor. Rey de reyes, Señor de señores, de la tumba se levantó, hoy es Señor. Aplaude la grandeza de nuestro